Esta canción que pusimos en el fondo es una obsesión mía para presentar a continuación a una extraordinaria doctora que viene precisamente a hablarnos de las obsesiones, Moni. Es psicóloga y magíster en terapia breve estratégica. Sí. ¿Cómo le parece? ¿Usted tiene alguna obsesión identificada? No, o sea, como obsesión como tal creería que no. Ajá. A veces de pronto manías, pero qué bueno sería su pregunta trasladársela a la doctora María Andrea Hernández, que hoy está con nosotros. Doctora María, bienvenida a las Buenos Mañanas días, con Uno. ¿Cómo gracias. está? Bienvenida, doctora. La pregunta de Mónica es bien interesante. ¿Cómo hace uno para diferenciar de pronto una manía a una obsesión? Bien. Las obsesiones son bastante distintas de las manías, pero están conectadas, están íntimamente relacionadas. A veces cuando tenemos una obsesión, que es una idea repetitiva, intrusiva, que la podemos llegar a tener todo el día cuando hay una persona realmente afectada por este trastorno, la persona puede llevar a cabo una compulsión o una manía, es decir, una acción. Ajá. Por ejemplo, nosotros como psicólogos hablamos del trastorno obsesivo compulsivo, en donde la persona a partir de una idea lleva a cabo esta acción y la repite de forma compulsiva. Por ejemplo, una persona con miedo a infectarse, esa persona que se sube al bus, no quiere tocar bien las sillas, llega a la oficina, si le rozan algo que él no conoce puede aumentar este miedo. Y a partir de ese miedo que está intensamente en su cabeza todo el día, puede llegar a lavarse las manos compulsivamente 20, 25 veces. Una vez tuve también un paciente que hasta 40 veces se lavaba las manos cuando llegaba a hoteles. Porque 40 veces. 40 veces cuando llegaba a hoteles fuera de la ciudad. Cada que tocaba un objeto tenía que ir a lavarse las manos. Exacto, y esta repetición la tenía que hacer 40 veces. ¿Y un ejemplo de manía cuál sería, doctora? Una manía que en sí mismo puede ser una acción, es este hecho, por ejemplo, de lavarse las manos puede convertirse en una manía, una acción repetitiva. También tenemos manías muy distintas como la manía por el Internet, estar en Internet sentados hoy en día, una de las grandes... Claro, pero es la acción de la obsesión. ¿O cuál es la acción? ¿Cuál es más grave de las dos? La obsesión es la idea, la manía es la acción. Es la acción. Ok. Claro, Ok. ahí está la diferencia. O sea, la Exacto. obsesión es querer lavarme las manos, la manía es lavarme las manos. Exacto. Claro, ya ponerlo en Exacto. práctica. Las 40 Exacto. veces o Las entrar. Las 40 veces o estar 20 horas frente al Internet sin poder parar, eso es una acción en sí misma. Ok. Doctora María Andrea, las obsesiones dependen, yo me imagino, de la región donde uno viva, del país donde uno viva, porque pues las necesidades son diferentes y Sí. las obsesiones pueden ser así. En el caso de Colombia, ¿existe de pronto algún diagnóstico de cuáles son las obsesiones en la gente que más, digamos, incide? Sí, uno pensaría que cambia mucho respecto a los países, como tú dices, Hernán, pero realmente en sí los humanos somos tan primarios que los trastornos se repiten. Sí. Es decir, hoy en día nuestro deseo por controlarlo todo no es solo en las grandes ciudades como Bogotá, Nueva York, Londres, París, sí. sino que realmente hoy en día queremos un control excesivo de todo y eso caracteriza mucho a las personas obsesivas. Las personas obsesivas quieren controlar en sí mismo, como ya dijimos, por ejemplo, la limpieza, pero también quieren controlar la relación con su novio, entonces controlar que él no mire a otras mujeres, por ejemplo, que esté siempre cerca a la mujer. Entonces digamos que no se puede hablar de una cuestión por país, sino que realmente hoy en día el control está muy, se ve en el mundo en general y queremos un control excesivo de nosotros mismos, de los otros y a veces del mundo. Ok. Claro. Obsesiones hay muchas, como tú decías, y diferentes Sí. categorías. Pero uno ve, por ejemplo, ¿no, Mónica? Uno ve en la televisión que incluso hacen a veces programas de televisión de gente que es absolutamente obsesiva y se encuentra uno casos como de señoras o señores que acumulan cosas. Incluso Los creo que aquí en acumuladores. Bogotá también hay una historia o varias historias Sí. donde tú ves que llegan y entran a la casa y acumulan cuanta cosas pueda existir entre basura, muñecos, periódicos y viven ahí felices y dichosos. ¿Esto es consecuencia de algo en particular?
Sí, digamos que los acumuladores y partiendo de la cultura un poco norteamericana, los acumuladores están muy frecuentes en lo que es la sociedad ahorita occidental. En sí misma la acumulación, como ya lo dije anteriormente, es la manía. Entonces tengo una idea, por ejemplo, de que lo tengo que tener todo. Yo tengo que tener todas las colecciones frente a revistas y acumulo entonces una revista de una editorial, otra de los periódicos, otra, porque yo tengo que tener el control y tengo que tener toda la información a mi disposición. Entonces, por ejemplo... Así no la leas. Así no la leas. Yo he tenido acumuladores de colecciones en consulta. Sí. Son coleccionistas de monedas, he tenido de esferos, este ejemplo que les puse de revistas. Entonces, tienen miles y millones, hasta 300, 400 revistas. Este hombre tenía más de 250 tipos de esferos. ¿Y a qué se debe este trastorno, doctora? ¿Por qué se presenta la raíz de las obsesiones? Puede partir de la idea digamos que siempre tenemos dos bases en una obsesión compulsión. Puede ser por miedo o puede ser por placer. Digamos que estas son las dos emociones básicas con las que jugamos. Esta persona, por ejemplo, que acumulaba esferos, lo hacía por puro placer, por puro placer de tener varias marcas, de tener esferos a su disposición, así no los usara todos. Y por otro lado, puede haber una base de miedo. Claro. Doctora, la obsesión debe tener una raíz o debe tener una justificación. Cada una de las obsesiones deben venir de algo que le pasó a uno o uno viene cargado, sí, no sé si de genes, no tengo ni la más remota idea, pero toda obsesión tiene una justificación de cierta manera, ¿no? De lo que ustedes estaban hablando. Pero en el caso particular, yo vuelvo al tema, ¿no? Digamos, de estas personas que son compulsivamente ordenadas o que les gusta acopiar muchas cosas. ¿Eso tiene, digamos, una conexión con que la persona de pronto, cuando pequeña, no tuvo? ¿La escasez, por ejemplo, le da eso? Ok. Bien, desde la perspectiva que yo manejo, que es la terapia breve estratégica, como dice su nombre, es breve, nosotros no vamos mucho a buscar causas o culpables, porque realmente se ha encontrado en los estudios de este enfoque que, no conociendo siempre, que si conozco las causas no necesariamente conozco siempre la solución. Entonces no buscamos tanto si esta persona cuando chiquita acumulaba o hubo un vacío maternal, porque nos basamos más en cómo solucionarlo ahora y cómo tratarlo. Pero esas raíces no le dan a usted de pronto una posibilidad para, digamos, que el tratamiento dure menos. Si de pronto se conoce... No lo hacemos realmente. ¿Sí? Por el contrario, nos basamos en desbloquear el síntoma. La terapia breve estratégica y la parte estratégica es porque damos estrategias para que la persona empiece a dejar de acumular o de lavarse tanto las manos, y no de una forma racional, sino que les decimos, perfecto, te estás lavando las manos 15 veces, ahora te voy a pedir que cada vez que te vengan las ganas de lavarte las manos, no lo repitas 15 veces, sino que lo repitas 20 veces. Puedes no hacerlo, pero si lo haces más de una vez, tienes que hacerlo 20 veces. Nosotros jugamos con la lógica no ordinaria y esto hace ahí sí que el proceso sea más breve, porque prescribimos el síntoma. Pero es el efecto contrario, qué interesante. Es el efecto paradójico. ¿Y las obsesiones se pueden presentar a cualquier edad? ¿En un niño, en un adolescente, en un adulto o en una persona mayor? A cualquier edad. Y independientemente de la edad, lo tratamos con la misma forma, con una cuestión paradójica que se desmonta más rápido, y ya después, más adelante, sí podemos ir a la parte relacional, a que hay un poco en casa, pero primero desbloqueamos ese síntoma. ¿Las obsesiones se pueden categorizar en trastornos mentales, problemas mentales o enfermedades, o qué viene siendo una obsesión? Una obsesión como sí misma, si lo llamamos obsesión, es una idea repetitiva, intrusiva, que puede molestar mucho a la persona. Ya un obsesivo que se vuelve un compulsivo y que de ahí invalida toda su vida, puede llegar a un trastorno de personalidad, por ejemplo, obsesivo-compulsivo. Y a esas personas que de pronto tienen, están en ese grado, si se les quita de manera abrupta, o sea, se les, digamos, de una manera tajante, ¿puede llegar a consecuencias nefastas? Claro, pueden llegar a crisis porque esa compulsión los calma. Entonces, por eso nosotros no usamos la lógica tradicional de tratar de convencer a la persona, mira, solo lavarte las manos 5 veces al día está bien, sino que aplicamos su misma lógica. Cuando la persona ya empieza a hacerlo las veces que nosotros le prescribimos,
ellos empiezan a tener control del síntoma y por ende también al saber que pueden hacerlo, les llega la idea de que pueden no hacerlo. Y ahí empiezan a decir, no, creo que es ilógico yo hacer los 25 lavados al día y creo que esto no tiene tanto sentido. Entonces la persona tiene que descubrirlo en sí misma después. ¿Las obsesiones son ideas repetitivas a lo largo del día o puede ser solamente por momentos? Porque, por ejemplo, yo, cuando me voy a acostar, miro que la estufa es a gas, que esté bien cerrada y empiezo a contar cada una de las rosquitas. 1, 2, 3, 4, que esté cerrada. Y vuelvo y lo hago, sin mentirle, 10 veces. Me voy al cuarto y yo tengo que revisar otra vez. Y lo puedo hacer muchas veces porque siento miedo que de pronto me asfixie o que se presente un incendio o algo así. Y mi pregunta ahí, ¿eso es incómodo para ti hacerlo o no es incómodo hacerlo? Es decir, ¿es algo que te incomoda tu momento, antes de irte a dormir, o es algo que tú lo sientes? A veces incomoda porque estoy acostada en la cama y digo, tengo que volver a revisar y vuelvo y me levanto. Okay. Esa es la pregunta y eso creo clave. Que se presenta mucho con las personas, por ejemplo, con las llaves. ¿Será que dejé las llaves? ¿Será que cerré la nevera? Eso es algo creo que muy común. Cuando incomoda a la persona y cuando ya le está quitando horas de sueño, por ejemplo, o cuando ya las repeticiones son infinitas, ahí es cuando la persona, digo yo, tiene que y debe pedir ayuda. Nos debe pedir ayuda a los especialistas porque ya empieza a invalidar, a quitarme tiempo, de pronto a causarme problemas con el que yo vivo, porque me demoro mucho tiempo en la ducha o en la estufa. Entonces es ahí cuando la persona debe pedir. Cuando ya nos afecta a otros. Okay. Ya tengo claridad y creo que todos tenemos claridad que entonces entre la obsesión y la manía hay un tema de palabra y otro tema de acción. Pero la obsesión, por ejemplo, tiene que ver algo con los vicios. O sea, una persona que tiene un vicio es una obsesión. Ahí yo diría que van un poco separadas, yo diría que son caminos distintos, porque no todo el obsesivo es vicioso. El vicio lo puedo hacer por puro placer de yo tomarme una botella de vino o una botella de ron en cada fiesta que voy, pero realmente no es que haya una idea que me lleve a hacerlo. Puede ser un placer, puede ser un compartir con amigos, puede ser ya un hábito. Entonces no necesariamente los viciosos son de carácter o tienen un trasfondo obsesivo. ¿Hay gente más vulnerable a ser obsesivo? O te la pongo mejor, ¿las mujeres pueden ser más obsesivas que los hombres o viceversa? Yo creo, y yo lo digo más desde mi experiencia como mujer, más que psicóloga y de mis amigas contemporáneas, que las mujeres tendemos a ser más obsesivas. ¿Más obsesivas? ¿En qué ocasiones? Yo diría que en lo relacional. En lo relacional tendemos a pensar mucho cuando estamos de pronto en ese plan de conquista o de que nos gusta alguien, bueno, ¿y cómo voy a hacer cuando me llame? ¿Qué mensaje le voy a escribir? ¿Qué le respondo? ¿Cómo ir a hacer la cena? ¿Ir a estar bonita con la minifalda o con el vestido? Tendemos a ser más maquinadoras, digo yo, un poco claro. en temas sentimentales. ¿Hay temas patológicos que de pronto pueden acelerar más la obsesión? Por decirle, una persona que de pronto tenga tendencias de esquizofrenia o paranoia o que tenga algunos trastornos de carácter mental, puede estar mucho más cerca que las obsesiones se vuelvan en su pan de cada día. Claro. De hecho, las obsesiones son las que llevan a eso mismo que tú mencionaste. Las obsesiones son las que pueden llevar a una persona paranoica. Las obsesiones pueden llevar a una persona delirante. Una obsesión mal manejada o una obsesión no manejada a tiempo puede hacer que después la persona desarrolle un trastorno paranoide o un trastorno en donde la idea ya es un delirio, en donde logra ver una realidad distinta a aquello de lo que está sucediendo. Es que el tema es muy interesante, ¿no, Mónica? El tema da mucho, sí, sobre todo que a veces uno se confunde, ¿no? Entre el caso de manía, obsesión, vicio, qué sé yo. Por eso vale la pena, si usted tiene alguna inquietud en su casa o quisiera preguntarle algo a la doctora, pues está el 410-7325 completamente dispuesto. ¿Cómo no confundir un tema de inseguridad con una obsesión? Ok. Es importante hacerle preguntas a la persona y nosotros en un coloquio terapéutico, en una entrevista terapéutica, tenemos que definir muy bien el problema. Entonces esto lo hacemos a través de preguntas con ilusión de alternativa, es decir, preguntas siempre con dos salidas, en donde preguntamos, por ejemplo, a esa persona que se siente insegura. ¿Tú te sientes insegura porque no te sientes a la altura de los otros o por una idea de ti misma que se repite de que tú no eres capaz? Entonces, si la persona me dice es por una idea repetitiva de que yo no soy capaz, ahí estamos hablando más
de una cuestión obsesiva. Si es más un no sentirse a la altura porque los otros me juzgan o porque no me siento bonita, ahí digamos que ya Sí es se más. puede diferenciar, Exacto. entonces. Con preguntas siempre diferenciamos porque no podemos dar diagnósticos inmediatos. Hay televidente que en este momento quiere preguntarle algo, mi querida doctora. Es Claudia Rojas, bienvenida a Las Mañanas con Uno, Claudia. Buenos días para Hernán, Mónica y la doctora, ¿cómo están? Un abrazo, días. Claudia. Buenos Bueno, aquí está la doctora, muy a la expectativa de su pregunta, por favor. Bueno, Hernán, mi pregunta es la siguiente. Yo tengo 36 años y siempre me he comido las uñas, horriblemente, siempre. Paro por un momento, pero luego como que, no sé qué me pasa, pero siempre me va a quitarme las uñas, o sea, no me las como, sino me gusta quitármelas, tanto de las uñas de las manos como de los pies. Tengo en este momento una niña va a cumplir 4 años y ella está en esa conducta también de comerse las uñas. Entonces yo a veces digo, pues yo no tengo como sentido moral de decirle a ella, oye, no hagas eso. Pues sí lo hago, pero yo digo, es que yo no he podido con ese tema. Entonces, ¿cómo hago para que mi hija no lo haga? Tengo que decirle, reprimir esa conducta y decirle, oye, no, o no sé cómo manejar eso. Le estoy aplicando el mante para que ella no haga eso, pero no, ella sigue, y lo peor es que yo soy igual. Entonces no sé qué hacer, ¿cómo lo manejo, doctora? Gracias. Claro. En un primer momento, yo te puedo decir que el ejemplo es realmente esencial en este caso. Si tú te comes las uñas frente a la niña, es difícil después impedir esta conducta. Obviamente hay que mirar si lo estás haciendo frente a ella o en otros espacios para poder intervenir sobre la chiquita. De esta forma, nosotros no trabajamos con prohibiciones porque, como ya un poco lo expliqué, si yo prohíbo una conducta que es una manía, más voy a incentivarla, más voy a querer hacerla. Entonces yo no la prohibiría a la niña, sino que de pronto le enseñaría una forma distinta de hacerla. Entonces yo te pediría que te fijes de qué forma ella se come las uñas, si es al azar un dedito de una mano después del otro, y que tú le dijeras, ven, yo he visto que para ti es importante comerte las uñas, ¿por qué no nos metemos en esta tarea de que lo hagas de una forma en que yo te voy a decir, ya que de pronto tú me has visto que lo hago, y empecemos a hacerlo de esta forma? Vamos a tener un tiempo cada día para hacerlo. Y es seguro que si tú mantienes esto por al menos 10, 15 días, en donde tienen un tiempo para que la niña haga esto de comerse las uñas en un orden que tú le des, es muy probable que con una niña tan pequeña desaparezca la conducta, porque ya cuando a un niño le damos el poder, ellos ya dicen, no, mamá, ya, realmente no. Obviamente es una especie de estrategia que te doy acá en este momento, pero siempre de la mano con un especialista que después haga un seguimiento de cómo va la técnica, que es lo que hacemos nosotros. Por lo general se en la come las terapia. uñas uno cuando está ansioso. ¿La Exacto. ansiedad se puede ver reflejada en obsesiones? Claro, la ansiedad está muy relacionada. A veces la ansiedad nos lleva a esos comportamientos compulsivos y en este caso nosotros desmontaríamos primero lo de las uñas como síntoma para que la niña diga ya no lo quiero hacer más, y después íbamos a mirar la idea que puede ser la ansiedad que hay detrás o un miedo a cuando voy al colegio y me expongo al jardín, en el caso de la... ¿Y aplica del de video. pronto la teoría de los 21 días? De los hábitos, que un hábito se crea en 21 días y un hábito también se puede desprender o se puede quitar en 21 días. Sí, digamos que más que los 21 días nos hablamos de una media de 3 meses. Cuando ya vemos que después de 3 meses la conducta no se presenta, podemos superado. decir que está extinguida. Exacto. Hay obsesiones de todo tipo. Tú hablas, regularmente tienes algunos pacientes que llegan con alguna particularidad. Me acuerdo de una película de Jack Nicholson, en este momento no recuerdo exactamente el nombre, pero él en su papel era un tipo absolutamente obsesivo y cada vez que salía a la calle, los andenes en Estados Unidos regularmente tienen cuadritos. No los pisaba. Y él pisaba algunos y otros no. ¿Ah, sí? Entonces él se iba caminando, pero era parte de la obsesión en esa película que era muy particular. Y es que hay otra película también, no sé si es El Aviador. Sí, se lavaba todo el tiempo las exacto, manos. hay Con muchas. las manos. De las Sí. más raras que usted haya encontrado dentro de su carrera, de las obsesiones, ¿cuál puede tener así como para hablarnos? Yo tuve un paciente con una idea obsesiva muy extraña, que era que él pensaba todo el día que una estrella podía chocar contra el planeta Tierra.
él todo el día estaba pensando que un meteorito, una estrella podía llegar a serlo. Él tendía a buscar mucha información sobre qué probabilidades hay de que la estrella tenga un colapso con otro planeta o con otro meteoro. Y realmente esta idea lo persiguió tanto que se la pasaba literalmente buscando información, empezó a tener problemas con su pareja porque a ella solo le hablaba de esto, solo le pedía que buscaran información juntos, que en un dado caso se tenían que proteger si esto pasaba. Claro. Y realmente si uno busca si hay estadísticas de que pueda pasar, pero ya la idea, por ser llevada a un extremo tan grande, era casi ya un delirio para mí como psicoterapeuta. ¿Y esto no se contagia, doctora? ¿De pronto la esposa que pueda llegar a la misma obsesión de su pareja? Se dice que puede haber a veces estos delirios colectivos, pero si la persona tiene, digamos que una distancia o un sistema de percepción un poco más objetivo a lo que está pasando, es capaz de frenarlo. ¿Y este paciente se le curó esa obsesión o se volvió astronauta? Lo logramos curar en una media de unas 12 sesiones. Digamos que nuestro promedio de terapia breve son 10 sesiones, nos fuimos un poco más porque siempre somos flexibles si hay que proseguir algo más o si de pronto se desbloquea antes. Y lo logramos curar a través de una técnica que es visualizar la idea a cada hora por 5 minutos. Entonces, paradójicamente, nuevamente le decimos, perfecto, tú vas a pensar a cada hora del día, desde que te despiertas, a una hora en punto, desde las 8, si te despiertas a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, hasta que te vas a dormir. Haciendo lo que esté haciendo. Vas a pensar en esta idea voluntariamente, deliberadamente, y vas a traer como si fuera una película que estrella el meteorito, que tú estás ahí, que no hay protección alguna, que acaba el planeta. Es decir, tratamos de hilar secundar estas ideas para que por sí mismo después se desmonten. Una vez lo has pensado todo el día, ya después la idea no es, o la persona trata de pensarlo y no lo logra, o ya empieza a bajar las ideas. Pierde importancia, empieza a perder importancia. Durante la hora. Muy bien. Tenemos otra llamada. Alicia, del municipio de Mosquera. Alicita, querida, adorada, ¿cómo le va? Buenos días, Hernán. Aquí pendiente del programa tan interesante que ustedes llevan a cabo hoy. Saludarlos y saludar a la psicóloga con una pregunta también, si me permite. Claro que sí. Sí, doctora, quería preguntarle cuándo las personas podemos establecer si un hábito o lo que uno cree una buena costumbre se está convirtiendo en una obsesión. Por ejemplo, yo además de ser empleada, de tener mis 3 roles, cuando estoy en mi casa estoy muy pendiente del orden, voy pasando y si el cuadro está torcido lo estoy arreglando y siempre estoy pendiente del orden y son mis hijos los que me dicen que me estoy volviendo obsesiva. Entonces, ¿cuándo puede uno establecer si lo que considera es un buen hábito se está convirtiendo en una dificultad, por decirlo? Muchas gracias por tu inquietud, Alicita. Bien, es importante que tú lo percibas, que tú también lo percibas como tal. A veces nuestro entorno lo ve, pero nosotros no lo sentimos o no nos sentimos con la necesidad de trabajarlo. Entonces, si tú ves la necesidad de trabajarlo porque sientes que eres extremadamente ordenada, es importante, como digo hoy, que recurran a un especialista. A veces el sistema, como hablamos nosotros los psicólogos, el sistema que es la familia lo puede ver y esto también genera una molestia para ellos y hay formas de poder hacerlo, pero sería bueno ver qué le está molestando en concreto a tus hijos, qué están haciendo ellos, qué soluciones están poniendo en práctica para que tú no lo hagas tanto y ver cómo te estás sintiendo tú, porque lo más importante es si la persona en sí misma lo percibe como tal, como un problema. Tengo una pregunta en redes sociales, no sé si hay tiempo para hacerla. ¿Sí? Dale. Bueno, rápidamente nos escribe Dianita. Mi hijo se obsesiona con personajes de caricaturas o superhéroes. Yo lo dejo, pero las personas siempre me están criticando. ¿Debe dejarlo, no debe dejarlo? ¿Cómo lo puede controlar? Atentamente, Bruno Díaz. Dianita nos pregunta. Bien, hay que mirar con qué frecuencia lo está haciendo y de qué forma está expresando estas ideas, estas obsesiones. Si de pronto los fines de semana, cuando va a jugar con sus compañeros o se quiere disfrazar en los Halloween de estos superhéroes, es una idea o una obsesión bien llevada. Sí. Pero si realmente esto le está impidiendo la escuela, le está impidiendo sus labores diarias con la mamá, habría que trabajarlo
permitiéndoselo, como también ya lo dije, yo siempre permito en una primera instancia que el paciente lo haga para después sí desmontarlo, porque si no lo permito, aumenta y esta necesidad de querer hacerlo después nos lleva a todo lo contrario. Hay que ver qué tanto le está afectando y no dejarlo de pronto avanzar. Exacto, hay que ver qué tanto le está afectando. Pues doctora, el tema es obsesivamente maravilloso, porque uno puede preguntar cantidad de cosas de verdad que uno pensaría que es del común y más de uno podemos Lo tenemos, sufrir, sí. lo tenemos, podemos sufrir, llevar a casos extremos como el que usted decía, a que las relaciones interpersonales pues lleguen a un momento muy difícil. ¿Dónde la encuentran a usted? Aquí en Bogotá hago consulta, Centro de Terapia Estratégica, ahí tengo mi consultorio, soy la directora del Centro de Terapia Estratégica y próximamente voy a abrir también consulta en Cali a partir de agosto. Ah, qué bueno. ¿De dónde es usted? ¿Cali? De Bogotá. De Bogotá. ¿Y Cali por qué? ¿Afinidad? Afinidad con los caleños. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hemos aprendido muchísimo y esta es su casa. Y gracias a ustedes. Muy bien.